El presente ejercicio es un soporte para la resolución de lo que son reticulados. Posteriormente lo que vamos a ver es el método de Ritter y el método de los nudos. ¿Qué es lo que queremos saber en esta parte? Es la resolución trigonométrica, o sea, medidas y ángulos. ¿Qué ángulos vamos a utilizar o vamos a calcular? Este ángulo alfa, que obviamente ese ángulo es exactamente el mismo que se encuentra acá. El ángulo beta y esta altura que la vamos a llamar h. Entonces vuelvo a repetir, lo que vamos a calcular de este reticulado es la parte trigonométrica, o sea, los ángulos y una altura. ¿Cómo resolvemos el tema del ángulo alfa? Muy simplemente, por trigonometría, nosotros vamos a tener que la altura de este triángulo rectángulo va a ser 6 y la base va a ser 5. Entonces, ese ángulo alfa, ¿cómo se resuelve? Muy simplemente, la tangente de alfa es 6/5, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De acá despejamos y obtenemos el valor de alfa escribiendo arco tangente de 6/5. Esto en la calculadora, ¿qué es? Shift tangente o inverso tangente. De acá obtenemos el valor del ángulo alfa. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el ángulo beta. De igual manera, como hicimos recién, tenemos que identificar para el ángulo beta un triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser para nosotros ese triángulo rectángulo? Este que se encuentra acá. Obviamente, de este triángulo rectángulo sabemos el valor de la base, pero desconocemos esta altura, que obviamente es la misma altura que está acá, que la llamamos h chiquitita. ¿Cómo lo vamos a resolver? Por relación de triángulos. Venimos y tenemos un triángulo y dentro de ese triángulo tenemos otro triángulo. Esta altura es 6, toda esta base dijimos que vale 5 y este pedacito de acá vale 2 unidades. Entonces, ¿cuánto vale la altura h? Muy fácil de calcular. La altura más grande sobre la base más grande es igual a la altura chiquitita sobre la base chiquitita. Vuelvo a repetir. Esto dividido esto es igual a esto dividido esto. Y de acá, de una forma muy simple, obtenemos cuánto vale h, que sería 6 por 2 dividido 5. O sea, acá tendríamos un valor de 12/5. Rápidamente encontramos cuánto vale esta altura h, que vale 12/5, y lo último que nos queda calcular es cuánto vale el ángulo beta. Para ese ángulo beta, ¿qué hacemos? Dibujo este triángulo rectángulo. ¿En dónde? Este es el ángulo beta. Esta medida recién calculada vale 12/5. Y esta base, que no es otra cosa que 3. Perdón, 3. Es 3. Entonces, es esto sobre esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? De nuevo, tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y de ahí obtenemos el ángulo beta. Tangente de beta igual al cateto opuesto, 12/5, sobre el cateto adyacente, que vale 3, y de acá obtenemos cuánto vale beta. O sea, es el arco tangente de 12/5 dividido 3. Con esto, ¿qué podemos obtener? Los ángulos y esta altura. Esta es la parte trigonométrica para resolver un retículo.